Entonces, esta comunicación de los nervios, esta lectura que tuvieron es cómo es que se van comunicando las neuronas, y creo que ya muchos de ustedes ya lo conocen. No sé, yo sé que ahorita ustedes empiezan con anatomía y fisiopatología 1, pero tal vez algunos ya han llevado algunos cursos de anatomía y fisiopatología. Y por eso ya saben un poquito más, y además que en los cursos, yo no sé si de biología ven algo, y en bioquímica ven sistema nervioso central, creo que también. Entonces, pues ya vieron en la lectura que las neuronas se comunican entre ellas y que es importante para transmitir el impulso nervioso. Y realmente esta comunicación se efectúa a través de señales eléctricas. Y entonces vamos a tener dos tipos de potenciales: los potenciales graduados, que se utilizan solo para comunicaciones a corta distancia, y es un cambio en el potencial de membrana de una magnitud variable, y va a ser directamente proporcional a la magnitud del estímulo. Pero por otro lado, y de acuerdo a lo que ustedes tuvieron ahorita en la lectura, están los potenciales de acción. Y estos permiten la comunicación con lugares cercanos y lejanos, y su magnitud es siempre la misma independientemente de la intensidad del estímulo. Entonces, Angélica Velázquez. Angélica. Sí, licenciada. Buenas tardes, Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal de nuevo año? Bien, feliz de estar nuevo en esta clase. Ah, bueno, feliz de empezar Medicinal 2. Repetirla. Sí. Bueno, ¿y tú me puedes decir entonces en qué consiste un potencial de acción? En el intercambio de sodio y potasio que hace que se produzca un estímulo. Ajá. Vamos a ver. ¿Alguien que quiera complementar o que si está de acuerdo? Daniela Mancía, si estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Pues sí, es el potencial de acción, es como la activación de la neurona para que pase un estímulo eléctrico. Ajá. Aquí Kevin Conde me está diciendo que es... Pero eso es lo primero que se me viene a la mente. Ah, bueno. Que es generado entre neuronas con el objetivo de transmitir información y emitir una respuesta motora por parte de un músculo. Pues sí, el potencial de acción puede ser algo muscular, pero también puede ser no muscular. En cuanto a la neurona dispara un estímulo sobrepasando cierto umbral, me está contestando Delson. Y sí, Evelyn, residuos. El potencial de acción también se refiere al punto de la carga eléctrica de la membrana antes de que se pueda disparar el impulso, porque es el momento justo en el que la carga llega al umbral para producir la acción. Ajá. Realmente el potencial de acción, como yo les decía, como es la comunicación entre las neuronas, y yo les decía que era mediante señales eléctricas, entonces es una descarga eléctrica que viaja a todo lo largo del axón. Ahí en el artículo les decía, por eso les hizo la separación. Primero habló de la cabeza de la neurona y luego del axón. Entonces el potencial eléctrico es esa descarga eléctrica
que va a viajar a lo largo del axón y se va a producir por un intercambio de iones a través de la membrana. Entonces ahí les explicaba lo de los iones potasio y sodio. Esos potenciales de acción son esas ondas de descarga eléctrica que nos van a permitir la comunicación entre las neuronas y de esa manera que lleguen los mensajes hacia el cerebro. Nos vamos. ¿Cuáles son las características principales del sistema nervioso central? Tenemos entre estas características lo que es la excitabilidad, que es una de las propiedades celulares de ciertos tejidos, y la conducción. Entonces, estas son, como yo les decía, la excitabilidad es una propiedad celular y va a consistir en un cambio en la diferencia de potencial bioeléctrico entre el espacio intracelular y extracelular. Y esto es lo que les explicaba el artículo sobre los cambios que se dan por el intercambio de iones. Y entonces les hablaba de despolarización, de repolarización, de hiperpolarización en el artículo. Así como me pone Marcelo, el gradiente de concentración, el cambio en el gradiente de concentración es importante para estos procesos, y por eso les hacen una explicación de el intercambio de iones potasio y sodio. Entonces, eso es esta propiedad de los tejidos excitables. Entonces están los cambios de potencial de reposo. Y esa es otra pregunta que hice en la lectura. Abdi, ¿qué sabe? Abdi, ¿qué es el potencial de reposo? ¿O qué comprendiste tú que era el potencial de reposo? Vamos a ver cambios. Los canales iónicos permanecen cerrados. Entonces, la verdad es que el potencial de reposo, sí, no se han abierto ciertos canales iónicos, y generalmente la diferencia, así como decía Marcelo, el gradiente de concentración, la diferencia entre aniones y cationes dentro y fuera de la célula, es lo que cuando nosotros encontramos vamos a ver, en el potencial de reposo, entonces vamos a encontrar cuando les hablaban a ustedes que dónde está el sodio y dónde está el potasio. Dayana. ¿Dónde encuentro los iones? Ahí les hablaban del sodio y del potasio, hablando del potencial de acción.
¿Dónde está el sodio y dónde está el potasio? Canales de sodio casi cerrados en el de reposo, pero ¿dónde está? El sodio está afuera y el potasio, así como está diciendo Andrés, es el que está adentro, sí. Y entonces en el potencial de reposo, tal y como vemos aquí en la figura, tenemos las cargas positivas fuera de la célula y las cargas negativas dentro de la célula. Conforme va transmitiéndose el impulso nervioso, y como les decían ahí, en el axón, entonces va viendo un cambio de estas cargas y es así como vamos a tener los fenómenos de despolarización, de hiperpolarización. Diego Reyes. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Gracias por preguntar. Ay, ¿Qué me tal usted? alegro. Feliz año. Bien, Feliz año, gracias. feliz año. Gracias. Diego, cuando hablamos de despolarización, ¿a qué nos referimos? Es por cuando el flujo de los iones sodio entra a la célula y ocurre un cambio en la carga. Ajá. Y entonces, ¿cómo va a cambiar la carga? Si el potasio estaba dentro, yo creo que primero estaba positivo y ya luego pasa a ser negativo. ¿Dónde está positivo y dónde está negativo? Creo que el negativo estaba adentro y el positivo afuera. No es Ajá, muy... sí. Que ese es el potencial de reposo, lo que yo les acabo de marcar aquí. Entonces, cuando hay un cambio y comienza ¿a qué? A entrar el ¿A flujo dónde se de mueven los iones? El flujo de iones. sodio para adentro ¿Qué les decía el en artículo la sobre el... depolarización. El sodio entra. ¿Cómo? El sodio No sé, entra. entra, pero ¿qué es lo que más pasa? ¿El potasio a dónde se va? Se, ¿Y el potasio qué le pasa? se queda dentro. Y ahí entonces, ¿cómo está la carga? Si los cationes están adentro, Menos está negativo. positivo Positivo. y el cloro debería estar afuera, entonces Ahorita ya estamos está hablando, ya no nos polarizado. hagamos bolas con el cloro todavía, estamos hablando de sodio y potasio. En la despolarización de la membrana hace que la apertura de canales de sodio, que normalmente están cerrados, abran y haya un cierre de los canales de potasio. Entonces, como habíamos visto el potencial de reposo, el exterior era positivo y el interior negativo. En la despolarización ocurre lo contrario. Y en la repolarización, como dice la palabra, se va a repolarizar otra vez porque ya estamos despolarizados. Se inactivan los canales de sodio y se activan los canales de potasio. Y entonces volvemos otra vez que el interior queda negativo y el exterior positivo. Y vuelve otra vez la célula a tener pues la carga positiva afuera y negativa adentro. En la repolarización, Una la pregunta, neurona no... ¿Sí? gracias. Es que en despolarización, ¿por qué el interior queda positivo y el de afuera negativo si los dos son cationes? ¿Perdón? Si Ya los no te dos doy un son, pedacito. si los dos son cationes, Ajá. entonces hay un exterior negativo. Lo que pregunto es porque si los dos que están moviéndose son cationes, ¿por qué que hay esa diferencia de un lado positivo y negativo? Eso está ligado por la cantidad que se mueven. En un lado Exacto, se por mueven dos y en el otro se mueven uno. Por eso hay una uno. diferencia negativa. Exacto. Eso es decir, por la cantidad de lo que se mueve. Y entonces por eso es que de todas maneras, porque hay mayor cantidad afuera, por eso es positivo. Y la carga dentro de la
célula, porque ustedes saben que no solo es sodio y potasio, se queda negativo. Entonces, por la cantidad de iones que se intercambian, así como les decía la licenciada Nereida, es 2 por 1. Entonces, por eso es que cambia así la carga de exterior e interior de la célula. Gracias, licenciadas. Vaya, Virginia. Entonces, habíamos quedado en que estaba la repolarización y ahí mismo en el artículo les dicen que esa repolarización generalmente comienza, sale más, sale el potasio y sale un poquito más y entonces ocurre una hiperpolarización. Entonces el interior está más negativo que durante el potencial de reposo. Y esta hiperpolarización es transitoria hasta que se equilibra la concentración interna y externa de potasio a volver nuevamente al potencial de reposo. Entonces tenemos este potencial de reposo como se encuentra la célula. Hay un estímulo y como les decía el artículo, ese estímulo tiene que ser suficiente para llegar a un umbral y comenzar a producir la despolarización. Entonces va a haber el movimiento de iones, tal como acabamos de explicar, por medio de la bomba de sodio y de potasio, hasta producir una despolarización. Y la respuesta es que va a comenzar nuevamente a salir potasio para repolarizar la célula. Ocurre una hiperpolarización hasta alcanzar nuevamente el potencial de reposo. Estas realmente, al verlo así, uno dice, mientras pasa todo eso, pero esos son milisegundos en lo que ocurre este fenómeno y por lo tanto, pues es la manera en que se produce la conducción nerviosa a través de la acción de la neurona. Y son milésimas de segundo y es así como nuestro organismo funciona y por eso es que tenemos, como yo les decía, una serie de fenómenos sensoriales en los que nosotros podemos ver esas respuestas. Lo importante, ¿por qué es que estamos haciendo este repaso, esta introducción de lo que es el potencial de acción, de conocer que la neurona es importante para esta conducción nerviosa? Es para comprender cómo es que actúan los diferentes fármacos y en qué momento, si esos fármacos me van a ocasionar una despolarización o no me ocasionan o no me van a permitir la despolarización, etcétera, de manera de que se tenga una respuesta biológica cuando nosotros administramos una sustancia que va a tener una acción específica, en este caso el sistema nervioso central. Entonces, estamos haciendo este repaso porque creo yo que ustedes en bioquímica vieron algo de esto. No sé si alguien me puede decir si vieron algo de esto. Vamos a ver quién me contesta. Si ya lo vieron o si o no lo han visto. Vamos a ver, ya me contestaron en el chat. Que no lo han visto. Yo porque la manera en que me estaban contestando decía que sí lo habían visto. Pero bueno, entonces seguiremos dándoles una revisadita. Entonces, yo les decía que estos procesos de
En anatomía se mira, ¿no? Ahorita los que van el semestre, ahorita empezar anatomía, por eso les decía, si algunos han visto anatomía, sí se mira, pero nosotros estamos un poquito adelante de anatomía, diríamos, porque vamos por medicinal 2 y anatomía hasta ahorita. No, en farmacobotánica no, pero sí en bioquímica, en farmacobotánica. Está interesante, no me imaginé. Entonces, pues aquí vemos cómo es que en esta grafiquita, cómo hay un estímulo y cómo para conducir ese estímulo vamos a tener todo este proceso de despolarización, repolarización y luego regresar otra vez a lo que es el potencial de reposo. Entonces, es la manera en que vamos, se va a transmitir el impulso nervioso y por eso es que la lectura decía, era sobre la comunicación de las neuronas. Entonces, como yo les mencioné, sí, Pablo. Licenciada, solo tal vez para modo de aclararme un poco, con esta gráfica que usted estaba mostrando, entonces, estos procesos de despolarización, repolarización, hiperpolarización, es el método que usa la neurona para transportar la señal hacia otra neurona, como un caminito. Exactamente, esa conducción eléctrica, porque esta, como yo les decía, es una transmisión eléctrica, es como se va a ir, como lo ven en esta grafiquita, como en cada pedacito que va pasando, va ocurriendo los procesos de despolarización. Está primero en reposo, con sus cargas positivas y negativas, tal y como están indicadas ahí, adentro las negativas y las positivas afuera, y luego va haciendo ese cambio de gradiente de concentración para poder transmitir el impulso nervioso. Entonces, así es como una neurona se comunica con la siguiente, como ven aquí está pues la cabeza de la neurona, todo el axón, y aquí está la cabeza de la siguiente neurona, y de esta manera se están conduciendo los impulsos nerviosos. ¿Está claro? Sí, bastante claro. Gracias, licenciada. Vale. No sé si Hans había levantado la mano. Sí, licenciada. Una consulta. Ajá. ¿Sí? Así como en el caso de la hiperpolarización, que menciona que el interior es más negativo que en el estado de reposo, entonces si la neurona está en ese estado, no podría dar una continuación de la señal, ¿verdad? ¿O sí? No, en ese momentito no hay continuación, hasta que llega otra vez al reposo. Al reposo, sí, a su situación de reposo. Ah, ok. Eso es. Y entonces, lo que yo les había dicho, el potencial de acción es esa onda de descarga eléctrica que va a viajar a lo largo del axón de la neurona. Y esto no es nada más que un intercambio de iones a través de la membrana de la neurona. Entonces, ustedes como químicos farmacéuticos que sabemos química, comprendemos bien esa diferencia de cargas, de ese intercambio de iones. Y así como preguntaba Virginia, ¿por qué si los dos son cationes? Pero es por la cantidad que están atravesando la membrana. Entonces, este es el sistema, como bien me decían, en el que nuestro organismo puede llevar la información entre los tejidos y pueden ser generadas por varias células, pero las células que utilizan más este mecanismo y las más activas son las del sistema nervioso. Por eso es que ahorita que estamos empezando con el sistema nervioso central, estamos entrando a ver estos conceptos de manera de conocer fisiológicamente cómo es, qué funcionan y es la vía fundamental de transmisión de los códigos neuronales. Entonces, es la forma en que se va a transmitir el impulso nervioso. Y yo también ahí por la lectura, por lo que les comentaba la lectura, les decía que el cambio de polaridad de la membrana es lo que constituye el impulso nervioso y va a actuar
como un condensador en la membrana de toda célula, y en el interior pues vamos a tener el potasio, y en el exterior de la célula, en el borde de la membrana, tenemos el sodio. Entonces, la membrana separa estas cargas y es así como esta diferencia en el interior y las cargas y lo positivo en el interior es lo que nos va a permitir que se crea este impulso nervioso. Y como también les mencionaba, porque no sé si fue, no me recuerdo quién fue, no sé si fue Virginia, que hablaba el artículo que se necesita llegar a un umbral para que se dé un impulso nervioso. Si yo tengo un estímulo, pero no se llega al umbral, no se va a transmitir no va a haber ninguna conducción ni ninguna señal, porque aunque hubo el estímulo, como no logró alcanzar el umbral, no se va a transmitir ninguna señal. Yo tengo un estímulo, pasa el umbral, y pues así como está en esta parte, llega a cierto límite, entonces ya con este estímulo provoca una respuesta. Pero tengo un estímulo más fuerte y también va a producir la respuesta, porque lo importante es que alcance el umbral para alcanzar la respuesta. Entonces, por eso dice, los potenciales de acción no cambian de tamaño o intensidad, sino que solo con la frecuencia en que ocurre. Yo lo que necesito es que el estímulo sea suficiente para alcanzar el umbral y obtener, tener una respuesta, y la respuesta se va a tener la misma, ya sea que tenga mayor o menor intensidad el estímulo, como en el caso B y C que les estoy mostrando en la diapositiva. Entonces, eso es lo que se conoce como ley del todo o nada. O alcanzo el umbral o no voy a tener respuesta. Y una vez alcanzo el umbral, no me importa qué tan fuerte va a ser ese estímulo, la respuesta va a ser la misma. La transmisión la formación del potencial de acción. Entonces, esto es lo que se conoce como la ley del todo o nada. Entonces, en el artículo también les mencionaba la importancia de que alcance el umbral para que se produzca una respuesta. Entonces, aquí de manera de repaso, tengo un potencial de reposo que generalmente, como estamos hablando, que son impulsos eléctricos, entonces sus dimensionales son los milivoltios, entonces el potencial de reposo está más o menos a menos 70 milivoltios. Se aplica un estímulo, y si yo llego al umbral, que es más o menos a menos 50 milivoltios, entonces se desencadena un potencial de acción, empieza a ingresar sodio dentro de la célula, y esto llega más o menos a 30 milivoltios, en donde comienzan a cerrarse los canales de sodio y abren los canales de potasio, y sale el potasio de la neurona hasta repolarizar. Entonces, lo que hacen estas bombas de sodio y potasio es que reubican al sodio y potasio en donde uno dentro y el otro fuera de la célula, para que la neurona pueda volver al reposo, que es lo que se conoce como periodo refractario. Entonces, como yo les decía, esta es la manera en que se conduce el impulso nervioso. Esto ocurre en cuestión de milisegundos, y el papel importante es de la bomba de sodio y potasio, que nos va a permitir que uno de los cationes entre en algún momento y el otro salga en
en otro momento, y de esa manera se mantiene activa la bomba de sodio y potasio para poder conducir estos impulsos nerviosos. Entonces, este periodo refractario es el lapso en el cual la neurona no puede volver a ser excitada y ocurre durante la repolarización. Entonces, en esta repolarización tengo este periodo refractario y en ese momento, aunque haya un estímulo, yo no voy a tener ninguna respuesta. Y esto también pues es importante tomarlo en cuenta porque no va a tener, no se va a responder a ninguna clase de estímulo. Y otro, y entonces, pues tenemos que esta es la forma en que se va a transmitir el impulso nervioso. Va a ser esa diferencia de cargas, ese gradiente de cargas que se va a presentar en las células, en este caso las células nerviosas que son las neuronas, y de esa manera me va a permitir la conducción del impulso nervioso. Pero también, y hablaban, y yo vi que algunos habían comentado sobre la sinapsis. La sinapsis es importante porque es la forma en que se va a comunicar dos neuronas y es en la que la manera en que se va a transmitir el impulso. Y cuando hablamos de sinapsis, generalmente estamos hablando también de liberación de neurotransmisores, de sustancias, y creo que también vi ese comentario dentro de la lectura. Tenemos lo que es una neurona presináptica, y para comunicarse con la siguiente neurona, pues hay un espacio en el cual se van a liberar ciertas sustancias que son los llamados neurotransmisores que van a unirse a receptores de la siguiente neurona. No, son milisegundos lo que dura el periodo refractario, Cocavir, milisegundos. Estaba contestando pregunta de Cocavir. Y bueno, entonces tenemos dos clases de sinapsis, que es las sinapsis eléctricas, que el impulso se va a transmitir como una corriente eléctrica, pero también tenemos las sinapsis químicas, entonces, que era la que yo les decía, de liberación de neurotransmisores. Se transmite como una señal química a través de estos neurotransmisores hacia la siguiente neurona, y de esa manera yo también es la manera en que yo voy a obtener respuestas específicas de acuerdo a la manera, a esos impulsos transmitidos. Entonces, en la sinapsis eléctrica se van a propagar en forma diréctrica entre las células nerviosas mediante uniones de abertura llamadas conexones, y las cuales se comunican en el citoplasma de dos células. Entonces, aquí ustedes ven cómo están comunicados los dos citoplasmas. Hay una comunicación rápida, una sincronización y una transmisión bidireccional. O sea, se pueden comunicar a ambos lados
de las neuronas, tanto la presináptica como la postsináptica. Esa es la sinapsis eléctrica por medio de corrientes iónicas. Eso aquí, esta es lo que es la sinapsis eléctrica, cómo se va a comunicar una neurona con la otra. Y la sinapsis química, no hay contacto físico, que les decía, la liberación de neurotransmisores, sino que están separadas por una hendidura, que es lo que se conoce como la hendidura sináptica, por lo que la señal eléctrica se convierte en una señal química. Como yo les hablaba de impulsos eléctricos, y hay una neurona presináptica que va a liberar los neurotransmisores, y hay una neurona postsináptica que va a tener los receptores para esos neurotransmisores. No sé, José, si pueden tener eléctrica. Yo digo que no en todos los casos. Podrían haber algunas que sí, pero no. Juan José me pregunta que si una neurona puede tener sinapsis eléctrica y química al mismo tiempo. Creo que es un poquito más difícil. Podría haber algunos casos, pero generalmente son diferentes, o sea, no se transmite el impulso de las dos maneras en las mismas neuronas, sino que tenemos aquellos sistemas que realmente es importante las sustancias químicas, que en este caso son los neurotransmisores, y que estos neurotransmisores y estas sustancias al estar en contacto con el receptor, nos van a hacer que se abran los canales de sodio y se dé todo el proceso del potencial de acción, pero es a causa de los neurotransmisores. Y entonces, con los neurotransmisores, llega el potencial de acción al bulbo terminal del axón presináptico, que es el que, al haber este estímulo, esta despolarización, que era lo que yo les decía, hace que se abran los canales de calcio. Aquí ya estamos hablando ya de canales de calcio, que son canales dependientes de voltaje, por lo que entra calcio a la célula y aumenta la concentración dentro de la célula, y esto lo que provoca es que van a hacer que las vesículas que contienen el neurotransmisor se rompan y por lo tanto liberen el neurotransmisor. Ese neurotransmisor va a difundir en la hendidura sináptica y de esta manera se unen a los receptores que están en la célula postsináptica. Entonces ustedes ven que aquí ya hablamos de lo que son los iones calcio, o sea, con los canales de calcio, y esos están involucrados generalmente en esta liberación de neurotransmisores. Entonces, al ver este potencial de acción en la manera en que se conduce el impulso nervioso, pero ya vemos que puede haber una sinapsis eléctrica, que el impulso se transmite como una corriente eléctrica que pasa directamente, pero tenemos la sinapsis química, que es donde va a haber los canales, los iones calcio, me van a hacer que se liberen los neurotransmisores y se pueda interactuar con los receptores que encuentro en la célula postsináptica. Vamos a ver. Hendidura sináptica, ¿se puede decir?
Sí, aquí ustedes mismos se contestaron, sí, conexones y la hendidura sináptica, sí, o el canal sináptico. Pero no es la verdad. El conexón, ¿qué es el conexón entonces? Son uniones de aberturas, estas que ven aquí. Cuando la sinapsis es por medio de corrientes iónicas, se propagan en forma directa por las células, como dicen. Y entonces, aquí no necesito un neurotransmisor. Y entonces, estas uniones de abertura, esto que ven aquí, ¿ven? Es lo que se llaman conexones. Gracias, ya entendí la Y que comunican el citoplasma de la célula. Licenciada, perdón, solo creo que Pablo tiene una pregunta. Sí, Pablo. Sí, gracias, licenciada. Solo le quería hacer una preguntita con esto que estamos viendo de la sinapsis. ¿Existe algún tipo de afín entre las células en tener una señal, una sinapsis eléctrica o química? ¿O puede tener cualquiera de las dos, una célula? No, hay ciertas células que, porque yo lo que necesito en la sinapsis química es que yo necesito que hayan vesículas de neurotransmisores. Entonces, aquellas células que no tienen neurotransmisores generalmente van a usar este sistema de transmisión del impulso nervioso por medio de una corriente eléctrica. Yo, en la sinapsis química, dentro de la célula deben haber vesículas que tengan el neurotransmisor. No sé si esa era tu pregunta. Yo eso te... Sí, justo eso. Y como por ejemplo, ¿qué respuestas ocasiona, por ejemplo, que sea una sinapsis química con neurotransmisores? A eso vamos a ver que por medio de los neurotransmisores, dependiendo la acción de ese neurotransmisor, que son sustancias químicas que nos van a provocar una respuesta definida, entonces dependiendo del neurotransmisor y los receptores con los cuales interactúa, así va a ser la respuesta. Entonces, alguien en la lectura, ya ahorita no me recuerdo quién, había puesto que era lo que habíamos visto en Química Medicinal 1, de cuando hablábamos de los receptores, de que estas sustancias interactúan con ese receptor específico y una vez interactúan con ese receptor, tenemos una respuesta. Si por alguna razón, y entonces yo les puse así la respuesta, si por alguna razón nosotros es importante que conozcamos esto, porque si hay un neurotransmisor, por ejemplo, que hace falta o que por alguna razón no está interactuando bien con el receptor y no obtengo la respuesta adecuada, entonces yo voy a dar un medicamento que generalmente va a tener alguna similitud química en la estructura química con ese neurotransmisor de manera de, por ejemplo, lograr obtener esa respuesta. O si, por ejemplo, yo tengo un exceso de determinado neurotransmisor y me está ocasionando un problema, entonces yo tengo que ver de qué manera yo lo voy a disminuir, por ejemplo. Entonces yo, porque hay un exceso y me está provocando alguna enfermedad en donde hay una sobreestimulación. Entonces yo voy a ver de qué manera yo voy a diseñar un fármaco que ocupe el lugar del receptor para que este neurotransmisor no pueda unirse con el receptor. Entonces, por ejemplo, en el Alzheimer se ha visto que hay una disminución de la interacción de la acetilcolina con los receptores y por eso es que las personas van perdiendo la memoria. Entonces, se sabe que la acetilcolinesterasa, que es una enzima, me está degradando la acetilcolina. Si yo, por ejemplo, hago que disminuya la acción de la acetilcolinesterasa, yo puedo lograr que haya más acetilcolina que me interactúe con los receptores y yo puedo tener un mejor funcionamiento, por ejemplo, de procesos de memoria, digamos que fuera el caso, hablando de una enfermedad como el Alzheimer. Entonces yo tengo que ver de qué manera yo inhibo la acción de la acetilcolinesterasa. Entonces, por eso es tan importante que yo conozca esos neurotransmisores, cuál es la característica estructural de estos neurotransmisores, cuál es su acción fisiológica y dependiendo
diríamos, desbalance que hay en el organismo y la enfermedad que me está causando, así yo voy a intervenir. Entonces, eso es con respecto a la pregunta de los neurotransmisores. Eso va a depender de qué neurotransmisores, en qué sistema están actuando. Son diferentes los neurotransmisores del sistema nervioso central que los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. Y así es las diferentes respuestas que tenemos. No sé si quedó clara la respuesta o te hice más chibolas. No, sí, sí me quedó claro ahora con el ejemplo de Alzheimer, sí me quedó bastante claro. Gracias, licenciado. Entonces, es así. O sea, por eso es tan importante que conozcamos esa fisiología. O sea, y la estructura, y como vemos, realmente en todo esto es, así como dice aquí, las sinapsis químicas son sustancias químicas que me están interactuando con determinada diana biológica. Entonces, si yo puedo modificar eso, o si, por eso les digo, depende de lo que quiero, si aumenta la acción o si disminuye la acción, todo eso es lo que entra en juego en el momento que yo vaya a diseñar una nueva fármaco. Entonces, cabal, hablando de los neurotransmisores, vamos a tener diferentes neurotransmisores dentro del organismo y pues tenemos pues muchos de ellos que actúan a nivel del sistema, o sea, pues como son neurotransmisores, actúan a nivel del sistema nervioso, pero del sistema nervioso central y también del sistema nervioso autónomo. Entonces, tenemos la acetilcolina, tenemos aminoácidos como el glutamato, aspartato, el ácido, aminogama butírico, que es el GABA, la glicerina, son como neurotransmisores que son pequeños. Tenemos aminas biógenas como son la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, que también hay una serie de enfermedades a nivel del sistema nervioso, que son dependientes de la forma en que estos neurotransmisores o se están secretando o no se están secretando suficiente. Tenemos el ATP y el óxido nítrico también como neurotransmisores. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos la estructura química de los neurotransmisores porque es lo que yo les decía. Necesito conocer yo cuál es la estructura química para conocer de qué manera yo puedo ir modificando según la necesidad que se presente en sustancias que interactúen o no interactúen con los receptores. Como neuropéptidos tenemos la sustancia P, encefalinas y endorfinas, dinorfinas, hormonas hipotalámicas liberadoras e inhibidoras, angiotensina 2 y colecistocina. Vamos a ver quién se recuerda cuál es la función de las encefalinas y las endorfinas, porque las mencionamos en el semestre pasado. Evelyn Recinos, sí. Son analgésicos endógenos, o sea, reducen la sensación del dolor. Exactamente, y actúan a nivel del sistema nervioso. Entonces, yo no sé si ustedes se recuerdan, hablamos mucho en química medicinal de los famosos analgésicos narcóticos como un ejemplo, la morfina, que eran productos que yo obtuve de origen natural y que cuando se comenzaron a probar, pues se vio que, por ejemplo, disminuían el dolor. Y luego se vio que habían ciertas sustancias que eran analgésicos endógenos, o sea, que los produce nuestro mismo compuesto, que son las encefalinas y las endorfinas. Entonces, el tener claro eso, yo puedo ir buscando de qué manera es que yo puedo simular esos procesos fisiológicos para tratar determinadas enfermedades. Tenemos también el sistema de segundo mensajero que se encuentra dentro de la neurona postsináptica y utiliza proteínas G mayormente. Es pues esto que encontramos, que se ve aquí. Y pues en este caso,
son, este sistema es otro sistema en el que nos va a permitir aperturas o permitir o no permitir el paso de iones a través de los canales de las membranas celulares, que se encuentran en las membranas celulares. Y entonces tenemos que depende de los iones que puedan ingresar dentro de la célula. Entonces vamos a tener que esta proteína G va a tener un componente alfa, que es la porción activadora de la proteína G, que es lo que vemos aquí, y otra porción beta y gamma, las cuales son porciones fijadoras, de la cual permite que la proteína G pueda estar unida al receptor transmembrana. Entonces, esta componente alfa es una porción activador. Entonces, aquí vamos a tener activación de enzimas intracelulares y generalmente va a activar transcripción génica. Entonces, vamos a ver que determinados compuestos es la manera, es el sistema que utiliza para generar una respuesta. Y vamos a ver que muchos de ellos actúan de esta manera dentro del sistema nervioso central. ¿Me van a permitir o no me van a permitir el paso de ciertos iones? Y de esa manera van a activar enzimas intracelulares para dar una determinada respuesta. Y es otro de los sistemas que se utiliza para obtener respuestas a nivel del sistema nervioso central. Y así es como pues actúan determinadas sustancias. Y entonces vamos a tener lo que se llaman los potenciales postsinápticos. O sea que ya vimos cómo es el potencial de acción, cómo que es importante para la transmisión del impulso nervioso, cómo es que puede haber una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Vemos que hay una serie de neurotransmisores que son sustancias que se van a unir a determinadas dianas biológicas. Está el sistema del segundo mensajero, que es el que les acabo de mencionar, y esto lo que nos va a ocasionar, estos diferentes sistemas que existen son potenciales postsinápticos. Acuérdense que estamos hablando sistema nervioso, ahorita estamos únicamente sistema nervioso. Entonces, al unirse un transmisor a un receptor postsináptico, se genera un nuevo potencial de acción en la neurona postsináptica. Entonces, habitualmente la unión neurotransmisor-receptor produce potenciales bajo el umbral necesario en la membrana postsináptica, denominados potenciales postsinápticos excitadores o inhibidores, o excitatorios o inhibidores. Entonces, lo dice la palabra. Cuando es excitatorio, se despolariza la membrana postsináptica y es excitatorio porque acerca el potencial de membrana al valor umbral para la generación de un potencial de acción por apertura de canales catiónicos de ligandos, sodio y calcio. Entonces, esto es, se despolariza la membrana postsináptica y es un potencial excitatorio. Y tenemos potenciales postsinápticos inhibitorios, que lo que causa el neurotransmisor es la hiperpolarización de la membrana postsináptica y por lo tanto es inhibitorio. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver. Jorge Meléndez. ¿Por qué crees tú que cuando que este neurotransmisor, cuando causa una hiperpolarización, hay un potencial postsináptico inhibitorio? No sé, quizá hay alguna saturación de los iones.
Vamos a ver quién... Jacqueline Actún. Yo pienso que es porque hace más negativo su interior que cuando está en reposo, ¿no? Sí, y entonces causa una hiperpolarización, que era lo que yo les decía. Una vez, al tener una hiperpolarización, no me va a permitir que se transmita el impulso, entonces es inhibitorio, me está inhibiendo el impulso. Entonces, como yo les mencioné en la grafiquita, cuando yo tengo una despolarización se está transmitiendo el impulso, cuando hay una repolarización ya no se transmite el impulso, y con la hiperpolarización tampoco, hasta que se llegue al potencial de reposo. Entonces, ustedes ven que cuando un neurotransmisor causa una hiperpolarización, es un potencial posináptico inhibitorio. ¿Por qué es inhibitorio? Porque no me va a permitir que el impulso nervioso se transmita, porque está ocasionando una hiperpolarización. Yo necesito que la célula esté en reposo para que se pueda conducir el impulso nervioso. Entonces, por eso es que hablamos de potenciales posinápticos inhibitorios. Si ustedes analizan y comprenden lo que es recibir el estímulo, cuando yo tengo la célula en reposo, se recibe el estímulo, hay una despolarización y luego una repolarización hasta llegar a una hiperpolarización. Todo este momento no se puede conducir el impulso. Entonces me está diciendo que el neurotransmisor me causa una hiperpolarización, entonces no me va a permitir que conduzca el impulso nervioso. Andrés, estos potenciales posinápticos siempre son, es que como decirte, son señales eléctricas, pero causadas por los neurotransmisores. O sea que los neurotransmisores también me están ocasionando una señal eléctrica, porque también hay una despolarización, hiperpolarización, etcétera. Pero está causado por la acción de los neurotransmisores. Y como yo les había hablado, sí, Virginia. Licenciada, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí. Que creo que se está trabajando mi internet. Es que cuando está hiperpolarizado es cuando dentro de la célula está muy negativo, ¿verdad? Exacto. Se pasó, digamos, se repolarizó, pero se pasó un poquito más de negativo mientras llega a su potencial de reposo. Ah, está bien, muchas gracias. Vaya. Y entonces yo les decía que en el sistema nervioso habían dos acciones, excitabilidad y conducción. Entonces ya vimos la excitabilidad con todo el potencial de acción, y la conducción o conductividad es la capacidad de propagar ese cambio potencial desde el punto de estimulación a todo lo largo de la membrana celular. Como yo les fui mencionando y les hablan en la lectura, y también ahí les ponen los dibujitos en la lectura que yo les puse en Perusa, ustedes ven cómo va cambiando a lo largo de la membrana celular el gradiente de cargas. Entonces, la conducción es que la capacidad de las células de poder conducir todo el estímulo o el cambio potencial a todo lo largo de la membrana celular. Esto está muy desarrollado en las neuronas. Es importantísimo, imagínense, para el sistema nervioso, que si ustedes en algún momento les han comparado el sistema nervioso central como la red de comunicación de nuestro organismo. Entonces, eso es una capacidad muy desarrollada en las neuronas. Entonces, la energía que implica el cambio potencial excita al siguiente de la fibra, donde se repite el mismo proceso. Por eso es que nosotros tenemos esa conducción a todo lo largo de las neuronas, y así se propaga el impulso a lo largo de la fibra. De la fibra nerviosa, y por eso es que tenemos las respuestas que tenemos, y por eso funcionamos como funcionamos, y por eso, como yo les dije desde el principio, es tan fundamental el sistema nervioso central para nuestra vida.
Entonces, esta es la forma, estas son las formas en que o sea, por medio del potencial de acción se va a conducir los impulsos nerviosos. Es la manera en que se comunican generalmente, ahorita que estamos viendo el sistema nervioso, la neurona, que es la unidad fundamental del sistema nervioso, es quien nos va a permitir que se pueda conducir estos cambios de potencial y es importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Bueno, del sistema nervioso lo vamos a dejar ahí, porque pues en el sistema nervioso autónomo también pues tenemos neuronas. Y esta es como una introducción para que ustedes puedan comprender lo que vamos a ir desarrollando sobre los diferentes fármacos. Yo les puse una actividad en NERMS para que ustedes puedan repasar estos conceptos, que la verdad es como la introducción para que se pueda comprender bien cómo funcionan los diferentes fármacos que actúan a este nivel. Como yo sé que algunas personas puede ser que ya hayan tenido algunos cursos de anatomía, pero no todas las personas. Y como sabemos que no sabemos si en algún otro curso cubrían algunos aspectos de estos, damos este inicio de repaso, no porque queramos dar fisiología a nosotros, sino para que se pueda comprender. Yo en NERMS les puse una actividad interactiva de manera que ustedes lo puedan repasar y me tienen que dar respuestas a algunas preguntas que van a encontrar ahí y de manera de que los conceptos queden claros y de esa forma se pueda comprender bien lo que vamos a estudiar de las sustancias que son depresoras, de los estimulantes, porque van a ver que volvemos a mencionar, despolarizó, hiperpolarizó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es... por eso es esto que acabamos de ver. Vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces, miren, ustedes tienen la lectura de Perusal que les daba una introducción similar a, pues, a lo que íbamos a ver en clase y que puedan repasar algunos conceptos y que les sirva de respaldo para esto que se acaba de explicar. Ya más o menos se dio de una forma muy rápida esta explicación y aparte está en NEOMS esa actividad interactiva que ustedes van a encontrar un video y algunos otros materiales para que ustedes puedan repasarlo para que tengamos claro estos conceptos. Y no sé si les vas a pasar para lista de asistencia, Nereida. Sí, ahorita se les mando el enlace, solo estaba esperando que usted terminara la explicación para que todos prestaran atención cuando les mandara el enlace. Atención. Ajá. Bueno. Y el otro es que ya la licenciada Nereida puso en NEOMS el lugar donde van a estar los enlaces para las diferentes clases, ¿verdad? Ya está habilitado el espacio, lo van a encontrar hasta arriba, cabal, es una lección que dice enlaces para clase, van a encontrar una página y cada enlace lleva la fecha. Por ejemplo, ya si pueden ver, ya está el clase química medicinal, viernes 21 de enero. Después el que está abajo dice laboratorio y clase química medicinal, martes 25 de enero. Entonces tienen el día
y la fecha que corresponde para que no se vayan a confundir. Aquello de que están ingresando en el enlace equivocado, pues no les voy a poder dar acceso a la clase. De esta manera ya no les va a estar llegando el correo de la invitación para el enlace, sino que van a estar ahí colgados. Ya dejé agendadas todas las clases que tenemos ahorita en enero y la primera semana de febrero. Después voy a ir agregando las demás. No sé si hay alguna duda, inquietud. Es para que no se confundan porque alguien había preguntado que si el mismo enlace que habíamos usado hoy iba a ser todo el semestre, entonces no. Ahí van a encontrar el enlace para cada clase. Ya las fui programando. Ajá. Va. Por favor, ya les compartí también en el chat el enlace de la asistencia del día de hoy. Va la pregunta en el cual se les dice que si se les entregó y explicó el programa del laboratorio para que respondan. Todas estas son evidencias que nos pide el sistema de acreditación para garantizar de que sí damos la explicación del laboratorio. Programa de laboratorio y de clase. Y de clase, exacto. Clase y laboratorio. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo solo tengo una observación más, chicos. Ajá. No me cuadran los estudiantes ni en la plataforma Moodle ni en Neons, ¿verdad? En esas dos plataformas. En Perusal también vimos que teníamos pocos. Entonces, les recuerdo que si se tiene que asignar tanto en la plataforma Neons como en la plataforma Moodle, porque en cada una de las plataformas nos sirve para manejar diferente tipo de información, para facilitar el proceso de calificación y actividades que se realizan, para tener ventajas, para emplear las mejores ventajas de cada una de las plataformas. Para los que ingresaron un poquito tarde, el tiempo de la entrega de la actividad hoy de repaso de laboratorio ya se las extendí hasta las 8 de la noche, con la finalidad de que puedan, ahorita les estarán prestando atención a su clase y ahorita que terminamos, subirlas. Está a las 7, yo me recuerdo que la dejé hasta las 8 de la noche. Permítame, voy a verificar. Y les dejé, si ya alguien ya la había subido porque pensó que a medias, les dejé para que pudieran subir una segunda entrega. Yo lo tengo a las 8 de la noche. Sí, está a las 8, dice ahí. Está a las 8, ajá. Sí. Gracias, perfecto, voy a verificar. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que tengan? La actividad ¿Aún de no está la repaso, actividad? ¿Sí? ¿Ya está? la actividad de repaso no está en Neons, sino que, recuerden, la actividad de la que yo repaso, lo que dejé, tienen sí. que hacer, está en Moodle. Ahí tienen que ver qué es lo que tienen que hacer. En Neons, lo que van a encontrar en el espacio laboratorio que ya está asignado, es el espacio para subir los resultados de las actividades que ustedes hicieron. ¿Sí? Sí, por eso, de la clase. La de la clase, yo Sí. puse en Neoms, dice cómo se transmite el impulso nervioso, ¿se llama? Fíjese ¿Cómo que se no me transmite? aparece. Ahorita voy a Ay, yo- verificar y lo puse en la unidad 1. Está en la unidad Fármacos que 2. afectan el sistema nervioso central. Ah, sí, sí, En la ajá. 2, pero no está asignado, por eso no sale. Permítame, ahorita se lo verifico. Es que como no está, no se los dejé como tarea. Ah, y no, es entonces solo sí una está- lectura. Ah, bueno, O sea, no es que no estaré, no, ahí no van a subir la respuesta. En ese enlace les va a mandar a un video y ese le dice que para guardar su respuesta, les va a pedir que creen un usuario. Con el correo de Gmail lo pueden generar. Y ahí mismo miran el video y responden las preguntas. No sé si eso aclara la duda, Fátima. Sí, dice que ya comprendió. Así, porque ahí está la actividad, o sea, la paginita no está como para subir ustedes ahí el archivo, pero ustedes ahí van a encontrar el video y dentro de esa actividad donde está el video, ahí también van a encontrar las preguntas y material que les va a servir. Es una aplicación para ver un video interactivo. Exacto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No creo que ya con eso se respondieron. Por mi parte, solo esas instrucciones, Lick, y solo recordarles que comiencen a trabajar con tiempo su cuaderno de laboratorio. La práctica que primero que tenemos es la de diazepam. Y revisen, miren sus anotaciones. Si tienen dudas, nos pueden escribir por medio de la plataforma Neons. Si no, anoten sus dudas y el viernes las podemos resolver.
Sí necesito que, por favor, si alguien, bueno, es su interés asignarse en las plataformas, porque aparte del listado que está en plataforma, yo voy a descargar el listado en el que está para armar los grupos de los trabajos que ya quiero asignar. Por así decirlo, en la plataforma donde yo mire que tengo menos estudiantes, es la plataforma donde voy a descargar el listado. ¿Ya? Si no me cuadran la cantidad de estudiantes. Entonces, verifiquen si están en las plataformas. Si, por ejemplo, en Moodle tengo solo 70 y en Neons tengo 72, de la plataforma de Moodle descargo y pobre las 2 personas que no estén asignadas en Moodle, ¿ya? Entonces, por favor, asígnense en las plataformas. Ya a estas alturas creo que ya saben el manejo de las plataformas. Les recuerdo que editen, poner sus nombres completos, apellidos y todo conforme aparecen en su DPI, están registrados en la Universidad de San Carlos y colocar su foto. Esos son mis recordatorios. Y en Perusal, que así como hoy ya tuvimos una lectura, eso ya comienza a generar calificación. Entonces, es importante que estén asignados, porque si no, no van a poder, no van a tener los puntos que implican estas lecturas. Y acuérdense de poner su número carnet de identificación, porque solo poquitos lo pusieron. Entonces, ya les dijeron en el perfil, pueden agregar ahí el número de carnet. Y entonces, si no hay nada más, nos vemos el viernes. Pasen feliz noche y pues qué gusto volver a tener a todos ahorita en Química Medicinal 2. Muchas Feliz gracias. noche, jóvenes. Nos vemos.